hacia la nueva normalidad. La motivación de este ciclo de conferencias es que frente a la peor crisis sanitaria que México ha vivido en los últimos 100 años, es fundamental que la comunidad de investigadores y profesionales de la salud pública aportemos evidencia y opiniones y reflexiones informadas para contribuir a que las decisiones para su control se basen en la mejor evidencia disponible. Quisiéramos, a través de estas teleconferencias, contribuir a evitar que la difusión de información sin fundamentos científicos y las críticas motivadas por intereses ajenos a la salud pública, evitar que éstas sigan predominando en el debate público y que en su lugar usemos evidencia científica. A pesar de la clara conciencia entre los especialistas en salud pública sobre la inminente llegada de una pandemia de proporciones gigantescas, tan devastadora como la de 1918, sorprende que cuando la pandemia llegó, ningún país estaba preparado para afrontarla. Al inicio de la epidemia, México y otros países dedicaron esfuerzos a las acciones de contención, posteriormente acciones dirigidas a la mitigación de la epidemia mediante el confinamiento del mayor número de personas y desde luego a la reconversión hospitalaria, a la compra de equipo de protección y equipo hospitalario. Las medidas de confinamiento contribuyeron al aplanamiento de la curva epidémica, pero también al deterioro de la economía, con sus efectos adversos, tanto inmediatos como los que prevemos en el mediano y largo plazo, en el empleo y en el bienestar. Estamos ahora transitando de manera gradual hacia lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, en la que se pretende iniciar paulatinamente con las actividades productivas, con las actividades que promuevan el bienestar. Se busca lograr un delicado equilibrio entre la disminución en el riesgo de la transmisión de la infección y la reactivación económica, con el objeto de discutir cuáles son las acciones, programas, protocolos para aprender a vivir con el coronavirus y hacer una gestión inteligente de la transición hacia la nueva normalidad. Tenemos un extraordinario panel con participación de 4 especialistas en salud pública de gran prestigio, a quienes agradezco mucho su participación. El doctor Eduardo Lascano presentará a los panelistas y fungirá como moderador de la sesión. Antes de darle la palabra al doctor Lascano, lo presentaré brevemente. El doctor Eduardo Lascano Ponce es el secretario académico de la Escuela de Salud Pública de México, de nuestro instituto. Es investigador nacional del más alto nivel, nivel 3, investigador en ciencias médicas también del más alto nivel del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene una amplia producción científica en el campo de la epidemiología y una notable trayectoria como docente. Es médico con especialidad en medicina familiar, tiene maestría y doctorado en ciencias con especialización en epidemiología y tiene un postdoctorado de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer que cursó en Lyon, en Francia. Doctor Lascano, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rivera. Buenos días a todos ustedes y bienvenidos nuevamente al ciclo de teleconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública sobre COVID-19. Este día tengo el privilegio de moderar la sesión titulada Aprendiendo a vivir con el coronavirus, la gestión de la nueva normalidad. En esta sesión, con una duración aproximada de 90 minutos, participan 4 exponentes de primerísima calidad académica, que me voy a permitir presentar en orden de su presentación. En primer lugar, la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es médico cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista
en medicina interna e infectología. Cuenta con una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por la London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido. Tiene más de 15 años de experiencia académica en investigación clínica. Se ha desempeñado como consultora en evaluación de sistemas de salud y calidad de la atención y como consultora durante emergencias epidemiológicas y desastres. Actualmente es directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA. Muchas gracias por participar, Aletze. También participa el doctor Mauricio Hernández Ávila. Mauricio es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado en estadística en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Realizó la especialización en patología y estudios de maestría y doctorado en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. El doctor Hernández ha sido Premio Nacional de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y tiene como antecedente haber sido director del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente Mauricio es director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, y con especial agradecimiento porque se conecta a las 0 horas del día viernes 5 de junio de Canberra, en Australia, nuestro querido y respetado amigo, el doctor Luis Salvador Carula, quien es doctor en medicina y especialista en psiquiatría. Fue director del grupo de evaluación en medicina psicosocial y profesor titular de psicología médica de la Universidad de Cádiz. Es miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Fue investigador del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Sydney y actualmente es líder de una red global de investigación que se ha centrado en el desarrollo de sistemas de apoyo para la toma de decisiones en políticas sociales y de salud, incluidas herramientas para el análisis de la eficiencia técnica y la evaluación comparativa, así como indicadores para el análisis de políticas de salud y establecimiento de prioridades en salud mental y otros eventos en salud. El doctor Salvador Carula es director del Centre for Mental Health Research en la Australian National University. Muchas gracias por participar, Luis. Finalmente participa el doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, quien es médico cirujano y maestro en Ciencias en Salud en el Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó un doctorado en epidemiología por la Universidad de Texas. Tiene un postdoctorado en epidemiología social en la Universidad de Michigan. Es investigador asociado en la Universidad de Harvard y la Universidad de Texas en San Antonio. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Actualmente es director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. La dinámica de esta sesión, con 2 rondas de cuestionamientos, reflexiones y recomendaciones, donde les voy a solicitar atentamente a los participantes que en cada intervención no ocupen más de 8 minutos, voy a dar la introducción del primer bloque. Me informa la doctora Aletze que tiene problemas con el audio. Voy a iniciar dándole la palabra al doctor Luis Salvador Carula y mientras le voy a pedir a los técnicos que nos ayudan en esta sesión para tratar de incorporar inmediatamente a la doctora Aletze. En este primer bloque, lo que pretendemos discutir es cuáles son las acciones y medidas que desde la perspectiva gubernamental del ámbito laboral y académico se deben de implementar como política pública para regresar gradualmente a la vida cotidiana, considerando que la exposición a este nuevo coronavirus se mantendrá latente por un tiempo prolongado, incluso muchos años mientras no contemos con una vacuna profiláctica. Aletze ya me informa que está preparada para participar. Entonces vamos a iniciar como originalmente lo habíamos planteado. A este respecto, Aletze, en el contexto de México, se propone el retorno gradual a las actividades cotidianas con base a un sistema de semaforización coordinado por el gobierno federal. ¿Cuál es la principal estrategia de gestión poblacional adicional al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para que se promuevan permanentemente las maniobras de mitigación?
En esta pandemia por COVID-19, desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal desafío en política pública que enfrenta México? Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Es un honor poder estar participando en esta sesión y bueno, creo que la complejidad de esta pandemia ha subrayado la importancia de tener una gestión integral, pero específicamente una gestión que esté basada en una respuesta comunitaria. Como bien sabemos, las epidemias, las pandemias y eventos de salud pública que ponen en riesgo a la población tiene que forzosamente tener un involucramiento significativo de la misma población. Aquí un papel central, la comunicación de riesgo y la activación en salud es extraordinariamente importante. Como bien mencionabas, el regreso a esta nueva normalidad requiere una estrategia que brinde claridad, seguridad y certidumbre para la población. Y la forma para lograr una reapertura que sea gradual, ordenada y cauta, que permita tener este equilibrio de dos bienes, que es el bien de la salud integral y el bienestar social y económico, lo tenemos que ver desde el involucramiento y la activación comunitaria, especialmente modelos de atención primaria y modelos de promoción a la salud. Durante las primeras fases de la respuesta, muchos de los esfuerzos han sido justamente enfocados para lograr tener la atención de los pacientes críticamente enfermos, para poder asegurar a la población que van a poderse tener una continuidad de su tratamiento para aquellos procedimientos que no son electivos y también para asegurar que se tiene la capacidad de respuesta de acuerdo a las dinámicas de infección que se vaya presentando en cada una de estas áreas y sociedades. México es un país muy grande y muy complejo, con índices de vulnerabilidad difíciles también en ciertas regiones, que tenemos que pensar que no es la misma respuesta para cada una de nuestros municipios. Tenemos que pensar en la parte de territorialización, se tiene que tener una visión que esté realmente centrada en las personas y en las comunidades. Evidentemente, estas fases en el regreso a la nueva normalidad, pues mucho tiene que ver con el involucramiento de estos líderes comunitarios con un papel central, número uno, para seguir en términos de la comunicación de riesgos, que la población continúe alerta en términos de saber cuáles son aquellas acciones para proteger su salud, pero también para identificar datos de alarma. Recordemos que a diferencia de otros virus, cuando hay la introducción de un nuevo virus ante esta pandemia que estamos teniendo, no existe esta parte de estacionalidad. Estamos aprendiendo día a día y esto es importante también que la población conozca y se active en salud, que pueda utilizar estas herramientas para poder identificar cuándo se pertenece a un grupo de riesgo, cuáles son estas acciones que deberán de permanecer continuas y cuál es esta carga de enfermedad que se va presentando en su comunidad. La identificación de estos grupos de riesgo, la detección oportuna de casos graves, pero también aquellos grupos prioritarios para intervenciones de salud pública. Mujeres embarazadas, niños, toda la parte de vacunación que tiene un impacto importante también en términos de la salud de la población, la salud mental, salud sexual y prevención de ITS, la continuidad de tratamientos, es decir, una acción multidisciplinaria. Y para esto se requieren diferentes acciones prioritarias, como son protocolos que sean estandarizados. También durante las respuestas a los eventos de emergencia crónicos, como podríamos pensar que estamos ante un maratón, tenemos que ir adaptando nuestras acciones dependiendo del pulso de la pandemia. Entonces, estos protocolos que nos permita identificar cuáles son las acciones de control de infecciones y de evitar la propagación dentro de nuestros diferentes quehaceres fuera de nuestras casas. El mensaje hasta ahorita ha sido
básicamente el poder lograr tener una acción dirigida hacia evitar los contagios mediante el quedarnos en casa, pero ahora que regresamos a esta nueva normalidad, mucho tendrá que hacerse en términos de cómo lograr poder tener un cambio y unas acciones seguras en nuestra comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Protocolos estandarizados, protocolos de limpieza, desinfección en centros de acción, en trabajos, en centros comunitarios, inclusive fuera en ambientes de alta transmisión, como podrían ser los mercados, áreas de transporte y demás. Pero un protocolo que no se implementa, que no se conoce y que no se vigila, de poca utilidad es. Esto quiere decir que nuestras acciones también deberán de estar dirigidas en lograr tener una respuesta y una vigilancia activa y una retroalimentación. Evidentemente, estos protocolos están basados en evidencia científica, disponible a la fecha, pero cada día aprendemos de este nuevo coronavirus. Cada día sabemos más acerca de la eficiencia de ciertos mecanismos de transmisión. Cada día entendemos más la fisiopatología y podremos ir entendiendo cuáles son algunas acciones en términos inclusive de sistemas de vigilancia que tendrán que irse adaptando para dar respuesta a las necesidades comunitarias. Y esto evidentemente se tendrá que incorporar en estos protocolos de implementación. Aparte de esto, no tenemos que bajar la guardia en términos de cadenas de suministro tanto para garantizar equipos de protección personal. Ya no solamente estamos hablando de las áreas de atención hospitalaria, ahora también estamos hablando de cuáles son estas medidas de protección personal en el regreso de la comunidad. Cuando no se puede asegurar guardar una sana distancia, tenemos que garantizar cadenas de suministro también para el resto de las acciones en salud pública y tenemos que estar vigilantes en cuáles serán los posibles rebrotes. En algunas ocasiones se ha llegado a calcular que si no se tiene vacunas, etcétera, es posible tener una serie de oleadas que se presentarán en los países hasta lograr tener evitar la propagación de persona a persona con una inmunidad de rebaño. Esperemos que la ciencia, que la tecnología continúe, pero el análisis también de esta información, el análisis certero de lo que está ocurriendo a través de una inteligencia de análisis de información, el análisis de los grandes datos, como se le conoce, también es fundamental en una respuesta articulada. Y pensar en esta articulación, la articulación de las diferentes instancias de salud. Una respuesta adecuada no puede ser solo de la parte de atención, sino está vinculada con la gestión y con las diferentes instituciones, incluyendo la parte de prevención de riesgos, la parte de involucramiento del bienestar de las personas, de las diferentes instancias sociales, inclusive en términos tecnológicos. Pensar cómo vamos a cambiar nuestras actividades. Hoy tuve una serie de problemas para incorporarme y la parte tecnológica que tenemos que adaptarlo también en esta nueva normalidad y que tenemos juntas, como todas las personas dentro de esta sociedad, que ir cambiando ciertos modelos y ciertas acciones que nos permitirán permanecer seguros y que nos permitirán continuar con la atención que las personas requieren. Muchas gracias por tu intervención, Aletze. Continuaríamos con la participación de Mauricio, con el que hemos estado platicando y definiendo muy bien la visión que él tiene, la enorme influencia que en este momento tiene desde la perspectiva laboral en el contexto de México. Mauricio, ¿cuál es la propuesta para el retorno mesurado al trabajo en México? Tú has propuesto equilibrar los riesgos por contagios con los posibles beneficios, acciones que tienen como principal propósito la reactivación económica.
¿Cuál es tu recomendación? Que sin duda, como lo hemos estado constatando, está teniendo una enorme influencia, no solo para el contexto de México, también para el ámbito regional. Mauricio, si... seguramente también está teniendo un pequeño inconveniente. Mientras logramos solucionarlo, me voy a permitir... bueno, Mauricio. Disculpen, sí, habla David Barros. El doctor Mauricio Hernández se tuvo que salir un minuto, no está disponible ahora. Si podemos pasar con el siguiente. Vamos a continuar con la sesión. Le voy a pedir al doctor Luis Salvador Carula que nos presente la perspectiva del contexto de Australia. La fortaleza económica de Australia le permitió a este país implementar medidas que atenuaron la transmisión de la infección de manera muy temprana. Luis, ¿cuáles son las acciones gubernamentales que se gestionaron y se gestionan actualmente en Australia para convivir por tiempo indefinido con el nuevo coronavirus? Muchas gracias, Eduardo, y buenos días a todos o buenas noches desde aquí, desde Canberra. Realmente yo creo que uno de los aspectos interesantes es cómo al principio hubo un periodo de shock y en el que parecía que íbamos a tener un nivel de pandemia similar al que estaba ocurriendo en Europa y progresivamente la situación mejoró. Yo creo que un aspecto interesante, no sé si se ven las diapositivas, ¿se ven? Pues es el cómo pudimos pasar en un periodo relativamente muy corto a una situación de mejora de las tasas de infección y la mortalidad. Y en ese periodo que ocurrió en abril, hicimos una serie de seminarios desde la Australian National University para conocer cuál estaba siendo la situación en otros países, comparar con nuestra situación aquí, intentar ganar conocimiento organizativo de qué medidas se podían tomar. Conectamos con países como Dinamarca, Italia, España, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y con el Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud para conocer tanto la situación del COVID como las implicaciones para la salud mental de la población. Aquí en esta diapositiva presento cuál era la situación en estos países en donde los primeros casos, el caso número 1 se detecta en Australia en el 25 de enero, el 1 de marzo es la primera muerte, llegamos a los 1000 casos el 21 de marzo, y a partir de ahí es cuando la situación que parecía que iba a tener el carácter explosivo que estaba teniendo en el Reino Unido y en España y en Italia se estabiliza. Fue muy interesante poder en ese momento comparar cuáles eran las medidas que se estaban estableciendo en Australia con otros países, algunos que han sido exitosos en el control del coronavirus, como Dinamarca y sobre todo Taiwán. Taiwán es el primer país que adopta medidas, incluso al mismo tiempo que China, y tiene el primer caso fuera de China, es el primero en enero el 21 de enero,
y uno de los primeros casos de muerte por coronavirus fuera de China el 16 de febrero. Sin embargo, el número total de casos es mínimo y la mortalidad ha sido bajísima. Taiwán, si hay un ejemplo en el mundo que tengamos que seguir, yo creo que es el de Taiwán, y para mí es un cierto drama el que al no estar en la Organización Mundial de la Salud, las medidas, la forma en que se ha abordado el problema de coronavirus allí es poco conocido comparado con el de otros países. Pero realmente sí tenemos una serie de experiencias muy positivas, Australia, Dinamarca, Taiwán, y otras experiencias que han sido de situaciones de, como la gente lo ha definido, de guerra, en las que tanto en Italia, en España, el Reino Unido y en Estados Unidos, con fechas de primeros casos similares, por lo cual tampoco podemos hablar de que hubiera este periodo en el que no fueran conscientes de que eso iba a pasar, pero en donde las medidas no permitieron contener la epidemia y realmente hubo una aceleración explosiva de casos en estos países. Realmente, si entendemos qué es lo que ha pasado y lo que hicimos fue valorar no la situación en los países, sino en sitios concretos, valoramos qué estaba ocurriendo en Madrid, en Barcelona, en las Islas Canarias, en España, en la región de Friuli, en Florencia y también en otros lugares en Italia, en Londres, en el Reino Unido, en la región central de Dinamarca, en Nueva York, en Boston y en una serie de estados en Australia y en Taiwán, podemos ver que tanto lo que ocurría al nivel de la fase preparatoria, la fase activa de iniciación, la fase de aceleración y la fase de desaceleración ha sido muy diferente en estos países. Como decía, el único país donde realmente había habido una fase preparatoria, ensayos de cómo actuar sobre la pandemia, medidas muy concretas que no solo consiguieron contener la infección, sino también tener medidas de confinamiento muy reducidas, dirigidas a casos concretos, con monitorización y cuarentena de estos casos y sin alterar la economía del país. Ha sido un caso enormemente exitoso y realmente vale la pena mirar más a lo que ha ocurrido en Taiwán. En nuestro caso, en Australia, las medidas iniciales fueron medianas. Se había hecho un ensayo de pandemia en el 2008. Había algunas medidas. En Australia se ha desarrollado muchísimo todo el sistema digital de salud y eso permitió, añadido al hecho de una política gubernamental muy bien dirigida a contener la fase de iniciación y a bloquear o a no llegar a una fase de aceptación de la fase activa de la enfermedad. Y realmente estamos en un proceso de deceleración del problema que, aunque está siguiendo medidas muy estrictas y la idea general es cerrar el país hasta llegar al número 0 casos, e incluso las medidas de cuarentena varían entre estados. Me decía una persona que tiene que venir a nuestro centro que tenía que hacer una cuarentena, va a pasar primero por Tasmania, una cuarentena de 15 días al llegar a Melbourne y cuando llegue a Tasmania otra cuarentena de 15 días más. Estas situaciones a través de los distintos estados. Y después toda la situación que se ha vivido, por ejemplo, en España, donde hay diferencias enormes en lo que ha pasado en Madrid y Barcelona con respecto a las Islas Canarias. En las Islas Canarias no ha llegado a haber una fase explosiva de aceleración de la enfermedad y es lo que se comentaba antes de la importancia de pensar localmente en cómo no podemos hablar de países, tenemos que hablar de lugares con puntos calientes, con periodos epidémicos, con otros en donde esto no ha ocurrido y realmente tener medidas, una de las cosas de las medidas de desaceleración es la necesidad de aplicarlas al entorno local.
Aparte de esta evaluación que habíamos hecho de los distintos componentes de la enfermedad, otro aspecto importante en Australia ha sido la forma en cómo el gobierno ha comunicado las distintas fases o las medidas a tener en cuenta. Yo creo que ha sido, excepto en un tema que era el de los colegios, donde hubo algunos problemas en la forma de comunicar si cerrar o no colegios, en el resto ha sido modélico. En muy poco tiempo se crearon un comité especial, grupos de trabajo, el sistema de información en el Departamento de Salud es extraordinario, dando una infografía y una información muy completa de lo que ocurre en el país día a día. Y estas medidas de comunicación han permitido seguir unas líneas de contención muy claras para la población, cosa que, por ejemplo, en Italia o en España no estaba pasando. Esta semana el Ministerio de Sanidad en España ha estado declarando 0 casos de muerte por coronavirus, mientras las tasas de mortalidad que declaraban las comunidades autónomas en España me parece que han sido 20 casos. Y en total el decalaje entre el exceso de mortalidad y los casos declarados en España es que hay un 35% más de exceso de mortalidad de los casos declarados. Pues realmente yo creo que este es un punto fundamental, gran información, posibilidades de que la población se sienta segura en ese sentido. Y estos niveles de información no han sido solo por parte del Departamento de Salud del Ministerio de Salud, sino también de otras entidades públicas. Esta es la información que da cada día el Australian Bureau of Statistics, que está dando informaciones directas sobre el impacto sobre el negocio, sobre las horas laborales trabajadas, sobre el efecto en el pequeño comercio, en los mapas del desempleo, los datos y las tasas de importación y exportación, los factores relacionados con el desempleo y con el impacto sobre los hogares y datos internacionales adicionales, incluyendo datos microdatos sobre el sistema de negocios australiano para aplicar las medidas de contención a nivel de empleo y de apoyo a las empresas que ha implementado el gobierno. En este sentido, el gobierno australiano ha creado el mayor paquete de medidas desde la Guerra Mundial, de 150.000 millones de dólares para soportar o apoyar a las empresas y a las personas que se han quedado sin empleo. Todo ello lleva a tener una serie de ideas de qué es lo que ha pasado. Ha habido, como ocurrió también en Dinamarca, problemas al inicio, cosa que no pasó en Taiwán, donde hubo problemas en la provisión de medidas de protección personal, en los test, en conocer si el sistema, los ventiladores, los respiradores iba a haber suficientes, etc. Otra característica que han comentado estos 3 países, Dinamarca, Australia y Taiwán, es un nivel alto de confianza en el gobierno y una cultura de cumplir con las normas, con las indicaciones que se dan. El papel que he comentado antes de la claridad en la información, tanto desde el punto de vista nacional como de los gobiernos estatales. El rol de los estados, por ejemplo, el gobierno central estaba reticente a tomar unas medidas ya de confinamiento de la población y fueron los estados de Nueva Gales del Sur y el estado de Victoria los que se adelantaron y implantaron estas medidas y al día siguiente las implantó el gobierno federal. Esta predominancia de la evidencia informada, una aproximación de evidencia informada a las políticas y el enorme rol que han tenido los comités científicos,
la adopción adecuada de medidas de contención relacionadas con las necesidades de población, teniendo en cuenta lo que he comentado antes del cierre o no de las escuelas, y el cómo intentar compensar a los negocios y abrirlos en el momento en que la epidemia ha estado controlada. Un gran inversión en screening y el test de coronavirus, la adopción de medidas digitales, aprovechando el desarrollo y la implantación de los sistemas digitales de salud. Nos explicaba en uno de los seminarios no solo el paso que ha habido de telemedicina relacionada con la epidemia, sino cómo estos sistemas de apps que ya existían, por ejemplo, para promover terapias comportamentales, han tenido una enorme expansión en este periodo de coronavirus. La priorización de medidas financieras para obtener la crisis económica y desde el principio pensar en esa crisis económica y una mirada muy cercana a lo que venía después. Y uno de los aspectos que ahora ha merecido mayor atención en Australia ha sido, en primer lugar, la atención de las enfermedades crónicas que habían dejado de acudir a sus médicos y a los centros sanitarios, y en segundo lugar, los problemas de salud mental, pensando mucho en cómo prevenir una oleada de trastornos mentales dentro de las medidas que el gobierno está tomando. Y bueno, esta es mi introducción a cómo estamos aquí. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la perspectiva. Sin duda vamos a considerarla muy importantemente en las conclusiones y posibles recomendaciones. Vamos a continuar y le voy a pedir al doctor Tonatiuh Barrientos, quien le hemos pedido una perspectiva científica. Y desde esta perspectiva, la pandemia por SARS-CoV-2 en el contexto de México tuvo como primera fase una expansión muy rápida con elevadas cifras de contagio y actualmente de muerte. Estamos en una fase donde se está promoviendo un desconfinamiento gradual muy mesurado por la elevada fase de transmisibilidad de la infección. Y cuando ésta se atenúe, son posibles incluso nuevos brotes ante la imposibilidad del control total de la convivencia social. Doctor Barrientos, ¿cuál es la perspectiva científica para gestionar lo que hoy en día constituye para mí un eufemismo, la llamada nueva normalidad? Gracias, Eduardo. Y muchas gracias a todas y a todos por participar en este webinar y por considerarme para él. Me parece que en términos científicos justamente estamos experimentando un momento de muchísima demanda de conocimiento y además muy urgente que me parece que nos genera un poco de conflicto o bastante conflicto, porque usualmente la generación de conocimiento es un proceso que lleva un tiempo y que tiene un ritmo mucho más lento, digamos, que el que se requiere para poder responder de manera oportuna a un evento como una pandemia. Y creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos que aprender a resolver, porque no vamos a tener el nivel de evidencia con el que habitualmente nos gusta hacer recomendaciones y vamos a tener que estar haciendo de manera permanente un análisis de riesgo-beneficio que nos permita proponer ideas nuevas hacia cómo atender esta emergencia. Entonces, me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre lo que pienso que es más urgente, más inmediato en términos de la atención de la pandemia, y guardaré para una segunda intervención una reflexión digamos, más integral y más general de lo que pienso que está pasando con el papel de la ciencia en respuesta a la pandemia. Entonces, me parece que uno de los primeros retos que tenemos
es el tema de la magnitud de la epidemia. Me parece que se ha discutido muchísimo alrededor de los sistemas de vigilancia, ¿no? El sistema de vigilancia hospitalario, el sistema de vigilancia Centinela, que a final de cuentas son sistemas que están diseñados para permitirte seguir la tendencia de una enfermedad, pero no son sistemas que estén diseñados para poder medir la magnitud total de una enfermedad, y sobre todo una enfermedad tan compleja como COVID. Tenemos, por ejemplo, este tema de la proporción de personas asintomáticas que difícilmente van a ser captadas por un sistema de vigilancia que requiere que las personas tengan síntomas y puedan acudir a una clínica. Ahora, sí me gustaría aclarar que esto no implica que el sistema de vigilancia Centinela sea erróneo o esté mal planeado o mal estructurado. O sea, los sistemas de vigilancia Centinela tienen esas limitaciones porque justamente están pensados para trazar la tendencia, no necesariamente para medir la magnitud. Ahora, lo que me parece es que tenemos que movernos rápidamente, salir de esta discusión que parece interminable y empezar a plantear los proyectos y las medidas que necesitamos para poder medir la magnitud de la pandemia. Y para eso lo que necesitamos es una encuesta de cero prevalencia con representatividad nacional que nos permita identificar, digamos, esta presencia de anticuerpos en las personas y que nos dé una idea de cuántas personas ya se expusieron al virus y potencialmente, y en caso de que se comprobara que el nivel de anticuerpos se vincula con inmunidad, también tener una idea de cuántas personas podrían estar ya inmunes al SARS-CoV-2. Esto desde luego que tiene una gran cantidad de retos. Ha habido países donde ya se implementó, por ejemplo España, y una cosa que fue sorprendente es que a pesar de la enorme carga de mortalidad y de morbilidad que ya nos platicaba el doctor Carula, la prevalencia es de más o menos 5%, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido además un baño de realidad, un baño de agua fría de realidad, porque durante mucho tiempo se habló de inmunidad de horda y me parece que eso deja bien claro que la inmunidad de horda está bastante lejos. Entonces, resolver los retos técnicos que tiene una encuesta de sobreprevalencia me parece que es muy importante. En el instituto ya estamos planeando la Ensanud COVID, que es una encuesta a nivel nacional que se va justamente a vincular con la encuesta nacional de salud y nutrición para poder tener una estimación de cero prevalencia y también para entender mejor cómo es que las personas están viviendo esta pandemia. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la magnitud, pero luego también creo que hay un segundo reto y es un reto que tiene que ver con la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo con la epidemia. Y me parece que si dependemos únicamente de las pruebas realizadas a nivel individual, donde las personas se contagian, desarrollan síntomas, asisten a las clínicas, pues bueno, desde luego que eso nos va a dar información muy valiosa, pero va a tener un retraso. Entonces creo que necesitamos pensar en sistemas de vigilancia, probablemente más a nivel colectivo, o sea, que en lugar de tratar de medir qué está pasando persona a persona, midan a nivel grupal y que además podamos tener resultados lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, se están probando varias cosas a nivel internacional. En Holanda se está utilizando medición de carga viral en aguas residuales. Esto, pues básicamente porque sabemos que más o menos el 50% de los casos excretan virus a través de vía fecal que se puede recuperar dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y claro, la gran ventaja de eso es que tienes una idea de cuál es el nivel de viremia a nivel comunitario de manera bastante más rápida. Entonces, implementar esto en algunas ciudades, sobre todo aquellas donde pensamos que puede haber más transmisión o que tienen un mayor riesgo de rebrote, me parece que es muy importante. Luego, hay otros países donde están implementando otras estrategias que también son muy interesantes. Por ejemplo, hacer una medición en las muestras de los laboratorios clínicos que están realizando análisis rutinarios para enfermedades crónicas. Y eso también se puede, digamos, integrar para que cada día un cierto número de esas muestras se pueda medir y tengamos una idea de cuántas de estas muestras están siendo positivas, sobre todo digamos, a estos anticuerpos de respuesta rápida, como podría ser IgA o IgM. Desde luego que hay todavía un montón de dificultades técnicas ahí, porque como ustedes saben,
digamos, la capacidad de medición de IgA e IgM todavía está en desarrollo. Bueno, yo creo que eso sería muy importante para poder tener respuestas más rápidas, pero también creo que necesitamos empezar a pensar en cómo hacer más dinámicos los sistemas de respuesta en salud pública. Hay una cosa que se ha platicado mucho, por ejemplo, es esta cosa del seguimiento de contactos. Y a mí me parece que el seguimiento de contactos es importante, pero que también implica un reto bien grande en un país de 130 millones de habitantes, donde probablemente digamos, la capacidad instalada para poder hacer ese seguimiento sea limitada. Entonces, por un lado, necesitamos pensar cómo podemos ampliar esa capacidad instalada. En algunos países, por ejemplo, están proponiendo utilizar sistemas Bluetooth que ya están integrados en los teléfonos celulares para poder hacer ese seguimiento. A mí me parece que es una idea valiosa que vale la pena meditar, pero también creo que necesitamos explotar las cosas que vamos conociendo acerca del virus. Y, por ejemplo, recientemente se publicó un estudio que muestra que el 80% de los brotes que estamos viendo de COVID en realidad son producidos por 20% de los casos. Entonces, si pudiéramos identificar ese 20% y pudiéramos dirigir nuestra capacidad de búsqueda de contactos hacia esos grupos específicos, me parece que tendríamos un sistema más eficiente. Luego me parece que necesitamos hacer algunas cosas que también son importantes y que nos deben de permitir ver otros aspectos de la pandemia, como por ejemplo las externalidades negativas, ¿no? Entonces, tenemos todos estos análisis de exceso de mortalidad que me parece que son muy valiosos y va a ser muy importante que podamos diferenciar cuáles de esos decesos están relacionados a COVID y cuáles en realidad se deben más bien a otras patologías que podrían haber, digamos, aumentado por la sobrecarga de casos que experimentó el sistema de salud. Entonces, entender qué patologías son las que están siendo más afectadas es muy importante para poder reformular la manera en la que las estamos atendiendo. El doctor Karula mencionaba, por ejemplo, telemedicina, y me parece que en general México necesita avanzar más rápido hacia ese tipo de esquemas para poder proveer de servicios básicos de atención y reducir esta mortalidad y esta morbilidad asociada. Y bueno, finalmente me parece que como salud pública tenemos que tener mucho cuidado de que las acciones preventivas no se debiliten. Tenemos mucha preocupación por vacunación. Nos parece que vacunación es una estrategia fundamental para mantener la salud poblacional. Vacunación de influenza va a ser particularmente importante. Y me parece que todos los que hacemos investigación tenemos que pensar cómo ayudarle al sistema a resolver los enormes retos técnicos que tiene intentar hacer una campaña de vacunación poblacional cuando tienes una enfermedad contagiosa circulando. Lo mismo para salud sexual y reproductiva. Sabemos que ha habido una disminución a nivel mundial de la provisión de métodos anticonceptivos y de los servicios de interrupción legal del embarazo, y eso también necesitamos ver cómo resolverlo. Y desde luego algo que ya mencionaba el doctor Karula, el tema de salud mental, adicciones y violencia, que sabemos que durante el confinamiento ha sido tremendamente complicado, pero que posiblemente el confinamiento futuro regrese. Gracias. Muchas gracias, doctor Barrientos. Te agradecemos mucho tu participación. Mauricio está ya conectado y lo que te queremos preguntar específicamente y también en el chat de los más de 1000 personas que se han conectado, pero en donde muchos de ellos han hecho cuestionamientos, les interesa mucho saber cuál es la propuesta para el retorno mesurado al trabajo en México. Tú has propuesto equilibrar los riesgos por contagios con los posibles beneficios, acciones que tienen como principal propósito la reactivación económica. ¿Cuál es tu recomendación? Que sin duda tendrá una enorme influencia y ya lo está teniendo para el contexto de México. Gracias, Eduardo, y un saludo muy afectuoso a los panelistas, colegas queridos, colegas. Una disculpa por no haber estado desde el inicio. Comentó al doctor Lascano que tenía una reunión con mi director y la verdad es que era un problema muy serio que queríamos resolver y afortunadamente salía a tiempo para poder participar con esto y además se resolvió el problema, o sea que estamos muy optimistas. Entonces, gracias.
y disculpas. Bueno, el regreso al ordenado y pautado y seguro al trabajo se le ha encargado al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al maestro Zoé Robledo, y se le ha encargado el presidente porque el instituto tiene un doble interés en esto. Tiene un interés de proteger la salud de nuestros derechohabientes, de cuidarla, de evitar un segundo brote, de que tengamos nuevamente saturación de hospitales. Queremos regresar otra vez a poder dar esa atención de calidad que le damos a nuestra población asegurada. Y por otro lado, también tenemos una misión de proteger la seguridad social, de fortalecerla. La seguridad social sufre cuando se pierden empleos, cuando se cierran empresas. Entonces, estas medidas de salud pública, tienen efectos muy importantes sobre las empresas. Tener una empresa cerrada muchas veces tiene efectos fatales y no se recupera. Entonces, en ese contexto, el presidente le encargó a nuestro director porque tenemos esta visión hacia los dos lados y queremos lograr una armonía como tal. Entonces, lo que nosotros vemos es un gran reto, un reto muy importante, porque implica capacitar o poner en la actualidad a 1 millón de empresas que tenemos nosotros afiliadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ponerlas y actualizarlas en un tema en el cual no tienen experiencia, que es el de romper las cadenas de transmisión de enfermedades infecciosas en sus centros de trabajo. Seguramente algunas empresas lo tendrán porque pues, producimos una gran cantidad de aves, por ejemplo, para el consumo humano, y esas empresas tienen protocolos muy estrictos, pero la mayoría de las empresas no lo tienen. Un trabajador que llega con síntomas de COVID a su empresa y no usa un equipo de protección personal o no sigue las normas que actualmente estamos impulsando, pues genera un brote, y hemos visto brotes de 100, 200 trabajadores que se infectan por este contacto o esta red de contactos que hay entre los trabajadores en las empresas. Entonces, reto uno es cómo incorporamos a las empresas. ¿Cómo estamos ayudando a esto? Bueno, por un lado, hemos sacado un lineamiento que define todas estas acciones de promoción de la salud y protección de la salud. Claramente, el ABC de la seguridad en el trabajo, en un lineamiento, que primero fue un lineamiento técnico para las empresas que se estaban incorporando y que a partir del 29 de mayo ya es un lineamiento de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que se consideran como esenciales. Entonces, ¿cómo hemos procedido? Bueno, hemos tenido reuniones con cámaras, con grupos de interés, para que se conozcan estos lineamientos. Son lineamientos consensuados entre la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cosa única que no había sucedido jamás en la historia de este país. Tenemos unos lineamientos en el diario oficial. Entonces, hemos habilitado una plataforma en el instituto en la cual las empresas suben su compromiso, hacen una autoevaluación de su programa de seguridad y hacen una carta compromiso a decir verdad, es una confianza en la palabra, de que están implementando estas medidas en sus empresas. Y estas medidas tienen un desdoble que va desde empresas pequeñas, medianas, hasta grandes empresas. Está, digamos, adecuado para el tamaño de las empresas. ¿Cómo vigilamos esto? Bueno, hay que reconocerlo, vigilar 1 millón de empresas es extraordinariamente difícil. Entonces, por un lado confiamos en la palabra y por otro lado, la Secretaría del Trabajo ha ampliado en gran medida su capacidad de inspección y estará saliendo a hacer inspecciones en las cuales
lleva la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en esa base de datos se dice a qué se comprometió la empresa. Entonces se puede hacer una verificación pues fácil y rápida. De las empresas que ha verificado, de 5,000 empresas que ya se han verificado, solo entre 4 y 7% de las empresas no cumplen. No cumple quiere decir que mintieron con lo que dijeron, y bueno, ya se hicieron las denuncias hacia la COFEPRIS y las empresas serán sancionadas. Entonces, de este grupo de empresas, estamos realmente pues, muy positivos de este grupo, de los resultados de este grupo de inspecciones, porque lo que la Secretaría de Trabajo nos dice es que la carta compromiso está funcionando. Ahora estamos en el proceso de incorporar a todas las empresas esenciales y posteriormente estaremos ya incorporando las empresas no esenciales, a las cuales les daremos un distintivo y también podrán ser verificadas por la Secretaría de Trabajo. Pero vuelvo a lo mismo, son 1 millón de empresas y en lo que estamos confiando es en que esto sea un movimiento nacional de compromiso por recuperar una actividad responsable que permita coexistir con el COVID y que tengamos el número menor de contagios en las empresas. O sea, que no tengamos brotes epidémicos en las empresas. Ahora paso al segundo reto. ¿Cómo capacitamos a 20 millones de trabajadores que tenemos nosotros en el instituto? Tiene que ser algo que sea accesible en grupos masivos. Entonces, hemos puesto a disposición de los trabajadores toda una serie de recursos educativos, en particular una plataforma de acceso a un curso de retorno seguro al trabajo, que también vemos un resultado muy positivo, porque en una semana que este curso lleva abierto, hemos capacitado más de 500,000 personas, con una eficiencia terminal de 80%. ¿Cómo evaluamos la eficiencia terminal? Hacemos un examen pre y un examen post. Y en todas hay una ganancia de conocimiento. Entonces, digamos, esto es muy alto para este tipo de capacitación. Normalmente las capacitaciones masivas tienen entre 10, 15, 20% de eficiencia terminal y aquí estamos pues logrando un 80% de eficiencia terminal. Y bueno, a mí me da mucho orgullo decir que todo esto lo aprendí yo en el Instituto Nacional de Salud Pública y que ahora lo he trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social y la verdad es que estamos trabajando. Entonces, son dos acciones, el compromiso de los empresarios, la capacitación de los trabajadores, porque los trabajadores tienen que estar conscientes de que llegar a una planta y ahora compartir alimentos con acrílicos para evitar la distancia, o estar trabajando en una línea de asemblajes, es un anglicismo, pero ni modo, entre dos acrílicos, pues tenemos que hacerlo. Y hemos puesto también un recurso para las empresas que se llama permiso COVID. ¿Qué es el permiso COVID? Bueno, las empresas van a estar obligadas a tener un filtro de ingreso para detectar a los pacientes, a los trabajadores, que tengan fiebre o síntomas compatibles con COVID. Y este permiso COVID lo que hace es inmediatamente puede asignarle una incapacidad al trabajador por 14 días para que pueda quedarse en casa y cumplir con su periodo de cuarentena. Es un algoritmo probabilístico basado en síntomas y eso lo tienen ya las empresas. Entonces, viene a completar el mecanismo del filtro o cualquier trabajador que se detecte en el curso del día con síntomas compatibles, igual lo pueden referir al permiso COVID. Esto está muy bien porque le da al trabajador una garantía de su salario y una garantía de que no perderá empleo. Entonces, ese permiso ahí está. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿y cómo sabemos cómo vamos avanzando? Bueno, ya con este tercer punto concluyo. El instituto tiene un sistema de información sobre las incapacidades
temporales para el trabajo. Este sistema se basa en una prestación económica que reciben los trabajadores para que cuando enferman puedan tener, por un lado, una justificación para faltar a su empleo y no estar en riesgo de perderlo, y por otro lado, un subsidio económico para poderse recuperar de la enfermedad tranquilamente, sin preocupación en ese sentido. Entonces, esa base de datos la estamos usando para vigilar las enfermedades respiratorias en las empresas. La teníamos a nivel de país, a nivel de delegación, a nivel de estado, pero ahora le hemos dado un visor, una granularidad que podemos llegar hasta la empresa. Y podemos detectar estos brotes epidémicos en las empresas. Hemos aplicado ya mecanismos estadísticos que nos permiten identificar con cierta especificidad estos brotes cuando van subiendo, y estaremos trabajando con la Secretaría de Trabajo para que estas empresas que van teniendo brotes sean visitadas por la Secretaría del Trabajo. Entonces, esto nos va a permitir ver cómo van las cadenas de transmisión, cómo estamos avanzando, y ese es el reto que tenemos enfrente, que es lograr un retorno, lograrlo con el convencimiento de los empresarios, lograrlo con el convencimiento de los trabajadores, y nosotros aportando esta vigilancia epidemiológica que va acompañando este regreso. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias a todos las páginas, ahorita se las pongo en el tweet, en el chat. Les voy a poner las páginas para nuestros cursos. Sí. Ayer me informaban, Eduardo, que el curso estaba un poco lento. Fui a quejarme y me dicen, doctor, tenemos 160,000 personas simultáneas. O sea, entonces sí hay un gran interés, vemos un gran compromiso de la población en aprender esta nueva normalidad en los centros de trabajo. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante el planteamiento de cada uno de los panelistas. Y para respetar los tiempos voy a iniciar un segundo bloque de participaciones en el que voy a realizar un planteamiento general, y nuestros 4 panelistas intervendrán nuevamente durante no más de 7 minutos en relación a la perspectiva específica que ellos quieran plantear. ¿Cuáles estrategias de gestión basadas en evidencia científica deben de utilizar los gobiernos para la toma de decisiones sobre el desconfinamiento o reconfinamiento? ¿Cuáles deberían de ser las acciones de política pública de mediano y largo plazo? ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cómo encontrar, aunque ya también Mauricio hizo énfasis, pero continuar con el equilibrio entre salud y la reactivación económica? ¿Cuál es la responsabilidad social de la ciencia? Es una pregunta abierta para todos ustedes, y empezamos nuevamente con la participación de Alexa. Muchas gracias. Y bueno, creo que existen diferentes puntos que tendremos que considerar tanto a mediano y largo plazo. El primero de ellos es, evidentemente, continuar con un programa de vigilancia, análisis de información y adaptación. Esto es importante, no es nada más la parte de saber cuántos casos existen y dónde, sino qué voy a hacer yo con esta información para poder entonces implementar medidas tanto de mitigación como contención. Así como se inició la primera fase en la curva cuando teníamos medidas de mitigación y contención y que van cambiando de características, seguramente nos empezaremos a encontrar en poblados donde empieza a haber nuevamente la reintroducción del virus, o empiezan a haber ciertos grupos poblacionales que tendremos que tener este tipo de acciones más dirigidas. Modelos de promoción a la salud y atención también, por ejemplo, información, la propia calculadora de riesgos que ha desarrollado el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevar información, y la información que se ha dado a través de la app, de los chatbots, de las líneas y protocolos telefónicos para el seguimiento de los grupos de riesgo. Esto se ha dado con estrategias extraordinarias tanto a nivel nacional como en cada una
en ocasiones de estos estados. No olvidar la parte de que tenemos un déficit importante en términos de recursos humanos. Los recursos humanos son pilar fundamental de esta respuesta, tanto en este momento como a largo plazo de la pandemia y de lo que podemos hacer en términos de garantizar la salud de las poblaciones. Hablábamos no solamente de la atención de COVID, sino del continuo, del tratamiento y del seguimiento en términos de los programas prioritarios de salud pública. Estos recursos humanos que se han necesitado adaptar a sistemas piramidales de atención, muchas veces con la falta de una capacitación directa en términos de atención de pacientes críticamente enfermos, se ha podido mejorar gracias a la introducción de la tecnología. Introducción de tecnología a través de capacitaciones virtuales, de telementoría que se ha dado desde principios de la epidemia, con sesiones diarias donde se tiene diferentes tópicos como es la atención de pacientes, prevención de infecciones, un tópico que se da todas las semanas en términos de salud mental, ahora en parte también de la integración, trabajo social, los cursos en línea donde se ha podido dar también la parte ya técnica de la enfermedad para curso dirigido para COVID, donde se tienen un total de más de 200,000 personas inscritas y que han logrado completar estos cursos. Un curso reciente que también se incorporó, como es el curso de uso adecuado de equipo de protección personal, que en la última semana han llevado más de 19,000 inscritos, de los cuales 17,000 también han sido aprobados. La parte justa de poder tener la activación de la respuesta comunitaria, el asegurar que podemos contar con información en tiempo real para poder tomar decisiones en conjunto. Ya Mauricio señalaba que la integración en términos de actividades ha sido extraordinaria por todas las instituciones. Se tiene plataformas que permiten la integración de los modelos y de la capacidad de atención médica prácticamente en tiempo real, lo cual habla de la capacidad que se tiene en el sistema de poder ante una emergencia sanitaria como estamos viviendo, podernos integrar, poder formar estas alianzas, pero también aprender de cuáles son estas formas de ir mejorando día a día. El empezar a poder tener cuáles son estos reportes rápidos en términos de información que a cada uno de los tomadores de decisiones les permita tener información basada en evidencia que la puedan bajar a sus acciones. ¿Qué tenemos todavía muchas cosas que aprender? La efectividad, por ejemplo, del uso de equipo de protección personal. Todavía tenemos que saber bien qué significa el encontrarnos virus en algunos ambientes y superficies, cuáles son las mejores medidas de desinfección, cuál es el impacto, la eficiencia y el costo-efectividad de las medidas de salud pública que se están implementando. Y esto es algo que se tendrá que ir definiendo paso a paso cuáles son algunas otras características de grupos poblacionales donde los protocolos de atención se tendrán que modificar. Si existe o no diferencia en términos de la atención que debo de brindar a las mujeres embarazadas o bien a algunos otros grupos con incremento del riesgo, los mensajes y las acciones como serían para personas con comorbilidades, cuáles son estos modelos de implementación para asegurarnos que tienen continuidad de su tratamiento, para personas que viven con VIH, para las personas que tienen algún tipo de neumopatía. Es decir, necesitamos ahora empezar en estos siguientes pasos a saber cuáles van a ser nuestras estrategias dirigidas para poblaciones, no solamente de riesgo, sino de regreso a la atención integral. Una de las grandes retos de una pandemia es poder utilizar esta información para mejorar. Pocos países, después de las epidemias y los brotes que hubo por SARS, hicieron
modificaciones en términos de sus alertas sanitarias y de poder tener esta capacidad de resiliencia de sus propias actividades. Creo que estamos en una coyuntura justo para poder tener y aprovechar esta pandemia para sistemas muchísimo más fortalecidos en términos de estas integraciones y de la comunicación que se ha dado a nivel sectorial. Es importante también pensar en términos de los efectos colaterales de no solamente en salud de la pandemia. Evidentemente, COVID no solamente va a afectar a las personas en términos de los problemas en neumonopatía a largo plazo, pero también tenemos que pensar en aquellos puntos que tendríamos que corroborar, como sería integración de modelos de referencia y contrarreferencia. Sabemos en esta ocasión que esto nos ha permitido evitar llegar a la sobresaturación de los hospitales, saber que podemos contar con la capacidad de respuesta y que todo esto tendrá que ser evaluado y en términos de tomar el pulso a la epidemia y seguir con la comunicación, que cada una de las entidades pueda contar con estos modelajes en términos de información para la toma de decisiones locales. Nuevamente, y como lo vivimos en la pandemia de influenza, para la pandemia de COVID, cada uno de los territorios es diferente. Se tiene que pensar en la parte de culturalidad, se tiene que pensar en las características de la población que se está atendiendo y se tiene que pensar en las dinámicas de la población dentro de estos. Por ejemplo, si se encuentra una población que depende de una empresa, sabemos que si existe un brote en esto, si es una comunidad pequeña, va a afectar directamente a esta comunidad y que tendremos que tener los mecanismos de información y de respuesta rápida en coordinación para poder evitar que regresemos de estar en un semáforo verde hacia los siguientes brotes. Sabemos que entre más temprano se implementen las medidas de mitigación, es menor el impacto que se tiene en términos de la salud de la población. Gracias. Muchas gracias, Alexe. Te agradecemos mucho tu participación. Luis, ¿cuál es tu perspectiva en relación a este planteamiento general? Gracias, Eduardo. Yo coincido mucho con Alexe y creo que un factor fundamental es el uso de modelación, entender lo que son las nuevas perspectivas de los ecosistemas de salud o lo que se llaman whole systems approaches en inglés y en todo ello relacionado con el uso de geografía, identificación de puntos calientes, de las diferencias geográficas que permitan actuar en unidades locales. Para mí, algo que ha sido muy importante en el COVID es entender hasta qué punto la medicina de la complejidad, que ha sido algo marginal en la línea general, que estaba centrado en medicina basada en la evidencia, más que en estos sistemas de evaluación de sistemas dinámicos y de medicina de complejidad, donde una característica fundamental era entender que trabajábamos en un contexto de incertidumbre, donde nunca íbamos a tener certezas totales de problemas que estábamos evaluando en el medio real. El COVID-19 nos ha dado un ejemplo perfecto de hasta qué punto estas aproximaciones de complejidad, teniendo en cuenta incertidumbre, variaciones temporales, variaciones locales, datos que no podemos abordar con los métodos tradicionales, es importante revertirlos y utilizar estos sistemas.
Nosotros llevamos años trasladando el conocimiento de las ciencias ambientales que han desarrollado durante 20 años estos manejos de utilización de modelos, de escenarios, a intentar dar respuestas a problemas complejos en salud. Junto con estos sistemas de modelación, que no son los modelos epidemiológicos tradicionales que utilizábamos para evaluar pandemias y que en gran medida estos modelos tradicionales no han funcionado, y progresivamente en un periodo de 2 meses hemos visto como diversos modelos matemáticos han sustituido a los sistemas tradicionales de evaluación de las curvas de epidemia, teniendo en cuenta, por un lado, la capacidad del sistema que tenemos que conocer, y es ahí donde tiene mucha importancia también el desarrollo de mapas de disponibilidad de servicios, de la capacidad en camas, en dispositivos y de la capacidad del entorno laboral. Ha ocurrido, por ejemplo, en algunos hospitales en España que han tenido que aumentar la capacidad de camas hasta un 20%, y que todas las camas, por ejemplo, en el Hospital Princesa de Madrid, que comentábamos en los webinars, las 600 camas que tenían estaban ocupadas por enfermos de COVID, y teniendo en cuenta que había plantas en donde el 30% de los personal sanitario estaba también infectado, lo cual crea situaciones en donde o bien aplicamos estos sistemas de modelación o es muy difícil poder predecir qué es lo que tenemos que hacer. Dentro de estos modelos, aparte de los modelos tradicionales, tienen mucho interés los modelos de real-time forecasting y el uso de sistemas de visualización que permitan completar la incertidumbre con conocimiento experto, conocimiento de patrones. Nosotros como expertos y en el sistema sanitario somos capaces de reconocer patrones y de decir, nos están dando una cifra de casos infectados vuelvo al caso de España, de 250.000. Esto no puede ser. Realmente cuando montamos los datos en el modelo hay que sumar muchos más casos, y se ha comentado antes que en los estudios de prevalencia de casos infectados es el 5% de la población. Estamos hablando de unos 2,5 millones de habitantes, no de 200.000. Y exactamente pasa con las medidas de mortalidad. No son 27.000, son probablemente 40.000 personas las que han muerto por problemas relacionados con el COVID, y todos estos datos los podemos incluir en los sistemas de modelación. Finalmente, aparte de nuevos sistemas más sofisticados de modelación, aportar el conocimiento experto, el otro punto fundamental es el desarrollo de sistemas de respuesta rápida a la toma de decisiones. El University College of London ya ha creado el Rapid Response Lab, un laboratorio que lo que pretende es dar decisiones que ayuden al tomador de decisiones de una forma muy rápida, en donde a estos sistemas unimos la posibilidad de cribado de las publicaciones científicas muy rápido, utilizando sistemas de lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural, y del cribado de la literatura gris. La información para mí más relevante que tenemos en este momento no procede de las revistas científicas, donde una gran cantidad de información nos está repitiendo medidas y narrativas, pero no nos están dando datos reales que nos permitan realmente tomar estas decisiones rápidas. Vienen de informes técnicos como el de Kaiser Permanente, los que está elaborando informes de diversas consultoras, o la información que está no publicada todavía, por ejemplo, en modelación, un interesantísimo artículo de la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre cómo adaptar las medidas relacionadas con la epidemiología de la pandemia junto con la
medidas laborales para permitir en Israel el desarrollo de una vuelta a la normalidad. Israel, que desde otro punto de vista, es uno de los países en donde la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas de modelación y estas medidas de decisión han funcionado muy bien. Muchas gracias, Luis, por tu perspectiva muy interesante, una perspectiva global. Tonatiuh, ¿qué piensas de este entorno que estamos planteando? Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que me gusta mucho escuchar a Letze y también a Luis. Creo que estamos bastante en línea, digamos, de la manera en la que tenemos que pensar esto. Me gustaría empezar recuperando esta palabra que decía Luis. Él decía incertidumbre, y justamente me parece que cuando hablamos de ciencia, las personas que nos dedicamos a hacer investigación entendemos bien el concepto de incertidumbre, pero también es un concepto que nos produce desasosiego, ¿no? Nos gustaría poder dar recomendaciones que estuvieran absolutamente basadas en la evidencia más robusta, digamos, con años de haber hecho estudios, y desafortunadamente eso en este contexto simplemente no se puede dar. Y me parece que necesitamos partir de ese principio y justamente reformular la manera en la que estamos trabajando y pensando desde la ciencia la respuesta a la epidemia. Y creo que hay un papel aquí fundamental de la ciencia, y es que la ciencia tiene que proveer evidencia robusta, pero también tiene que proveer imaginación. No nos podemos quedar, digamos, solamente tratando de aplicar las cosas que hemos hecho antes, sino que tenemos que buscar la manera de evolucionar hacia una nueva manera de pensar nuestro trabajo y también una manera distinta de pensar los problemas de salud. Y me gustaría hacer énfasis en una cosa muy específica que tiene que ver con la perspectiva individual versus la perspectiva social en la atención a la epidemia. Yo creo que uno de los grandes avances de la salud pública ha sido pensar que la salud en realidad es un evento poblacional, donde la unidad de análisis importante es la población, y eso es justamente lo que nos ha permitido movernos hacia una manera de pensar la salud, por ejemplo, de manera global, de manera colectiva, que me parece que ha estado ausente, por lo menos en el marco de la discusión pública. Y me gustaría poner un ejemplo. O sea, un ejemplo es justamente toda esta discusión que está habiendo alrededor de hacer pruebas y de lo que eso significa. A mí me parece que hacer pruebas es importante siempre y cuando exista un sistema integral completo que explique qué es lo que vamos a hacer, a quién se la vamos a aplicar y cómo vamos a responder en el momento en el que una persona sea positiva. Y me parece que esa discusión se ha reducido más bien a una posición pues casi ideológica de los que quieren que se hagan pruebas y los que no quieren que se hagan pruebas, sin que necesariamente haya un análisis a mucha profundidad de las limitaciones de las pruebas y del impacto negativo que podrían tener las pruebas en algunas instancias, digo, sobre todo porque pues, las pruebas tienen muchas dificultades técnicas que son bastante evidentes. Entonces, a mí me preocupa porque me parece que esa discusión se ha vuelto un agujero negro, donde hemos hablado de pruebas y mientras hablamos de eso, no estamos hablando de otras cosas que me parece que también son muy importantes. Entonces, tengo esta impresión, ¿no?, de que se ha propuesto esto de hacer pruebas de manera indiscriminada como una estrategia fundamental para la atención de la pandemia, y casi que ha llegado un momento donde parece que es la única opción, y me parece que eso es un error. Primero porque creo que tiene mucha posibilidad de falla y porque creo que un país no le puede apostar su futuro a una sola estrategia. O sea, tenemos que pensar de manera mucho más amplia. Y bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Yo creo que necesitamos reconocer que la epidemia es por encima de todo un fenómeno social. Es un problema que tiene una naturaleza social. Tú no te contagias, digamos, al azar. Hay una serie de factores que se relacionan con tu probabilidad de infección, a qué hora sales, con quién tienes contacto, si utilizas el transporte público, cuántas personas hay en tu lugar de trabajo, cómo regresas a tu casa, cuántas personas viven en tu casa y de qué manera están distribuidas. Y todo eso tiene una clara relación
social. Entonces, me parece que tratar de reducir toda esa complejidad a solamente una discusión de hacer pruebas, pues es ver las cosas desde una perspectiva muy miope. Entonces, la salud pública ya desde hace algunos años ha generado una gran revolución en la manera en la que pensamos los procesos de salud, y me gustaría tocar dos puntos específicos. El primero es que la salud pública está planteando ya que tenemos que tener una perspectiva multinivel a los problemas de salud. Esto básicamente lo que quiere decir es que está muy bien que hagamos propuestas como hacer pruebas siempre y cuando estén regidas por un marco muy claro, muy integral, pero esas son intervenciones de tipo individual y tenemos otras muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, opciones de nivel ambiental y también de nivel estructural. Y para las personas que estén interesadas en esto, yo les recomendaría buscar un artículo que hay por ahí sobre la pirámide de intervenciones en salud pública, que analiza muy bien que las intervenciones individuales requieren mucho esfuerzo y en general van a producir un efecto limitado a nivel poblacional, mientras que si tú haces intervenciones estructurales, estas intervenciones en general requieren poco esfuerzo individual y tienen un efecto poblacional muy grande. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo. Nosotros podríamos intentar reducir el contagio en los lugares de trabajo a partir de estos tres niveles. Entonces, si yo lo hago a nivel individual, pues lo que le voy a recomendar a las personas a través de campañas de comunicación es que se laven las manos, que guarden sana distancia, que se pongan un cubrebocas. Todas esas cosas son útiles, pero no es lo único que tenemos a mano. Entonces, Mauricio, por ejemplo, ya mencionaba esto de cambiar el ambiente de trabajo para poner barreras físicas para que las personas puedan trabajar con menos riesgo. También podemos poner dispensadores de gel, podemos marcar espacios, digamos, hacer que el ambiente le ayude a las personas a tomar una decisión más saludable. Y finalmente, algo que ya mencionaba Luis, el tema de modificar estructuralmente la manera en la que vivimos, en la que trabajamos y en la que nos entendemos. En este ejemplo en específico sería, por ejemplo, diversificar los turnos de trabajo para que cada turno tenga una densidad de personas más pequeña, y este otro ejemplo de compactar las semanas de trabajo al que me voy a referir en un momento más. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esta perspectiva multinivel, pensar en todas estas opciones que ocurren a diferentes niveles. Y también tenemos que pensar de manera sistémica. Cuando pienso de manera sistémica, básicamente lo que estoy diciendo es que tengo que reconocer la interrelación que hay entre diferentes sectores. Entonces, yo no me puedo quedar solamente pensando en cuál va a ser el efecto directo que va a tener una intervención, sino que tengo que pensar en todas las reverberaciones que esa intervención va a producir en un sistema. Entonces, por ejemplo, Luis hablaba de este modelo de 4x10 que propusieron los israelitas, que básicamente lo que dice es, vamos a trabajar 4 días, luego nos confinamos 10 días para poder ir rompiendo la velocidad de transmisión. Y a mí me parece que es una gran idea porque justamente aprovecha el ciclo, digamos, de reproducción del virus y de contagio para tratar de integrar a nuestra vida este confinamiento. Ahora, desde el punto de vista sistémico, uno tendría que pensar cuál es la probabilidad de que un sistema de 4x10 se pueda implementar en un país como México, que es un país, digamos, que no tiene la fortaleza económica que tiene Israel y que además tiene características muy específicas. Ahora, el hecho que no podamos implementar 4x10 no implica que no podamos hacer algo bajo ese esquema de pensamiento, como por ejemplo trabajar 4x3. Si nosotros ampliáramos un día más el fin de semana, entonces básicamente integramos un día extra de confinamiento dentro de nuestra vida cotidiana. Seguimos trabajando en semanas, que es la manera en la que las personas organizan su vida. Damos un día más, además de ese día se podría hacer teletrabajo, no necesariamente implica que no trabajes, simple y sencillamente que no vas a asistir al trabajo. Se podría trabajar con la longitud de las jornadas de trabajo también, haciéndolas más cortas o más largas para poder, digamos, implementar esto con más éxito. Nosotros ahorita justamente estamos armando algunos modelos matemáticos para tratar de estimar el efecto que tendría esto, pero desde luego que nos parece bastante evidente que si tú pasas de 2 días de confinamiento, sábado-domingo, a viernes, sábado-domingo, pues ya eliminaste un día de contagio, pero además estás ampliando el número de días en el que puedes cachar contagios o personas que están, digamos, en el periodo infeccioso. Ahora, ¿dónde va la parte sistémica en todo esto? En que
En México tenemos entre 50 y 60% de la fuerza de trabajo que trabaja en el sector informal. Y una cosa muy importante que necesitamos entender es que el sector informal responde al sector formal. Entonces, si nosotros logramos confinar a una persona durante un día del sector formal, también vamos a ayudar a reducir el número de personas del trabajo informal. Ahora, siguiendo con esta medida de pensamiento sistémico, eso también implica que las personas ahora pasarían un día más en su casa. Y ahora necesitamos pensar de qué manera vamos a proteger a las familias para que esos contagios que se dieron en la comunidad no impacten de manera extremadamente negativa a las familias. Entonces, si no logramos construir este pensamiento multinivel y sistémico, me parece que difícilmente vamos a poder evitar, sobre todo pensando en octubre, cuando venga la segunda ola, muy probablemente, el confinamiento. Entonces, yo creo que necesitamos justamente evolucionar el pensamiento para poder evitar ese confinamiento en la segunda ola. Muchas gracias, Tonatiuh. Se han hecho propuestas muy interesantes desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica oficial, desde la parte científica, la toma de decisiones basada en el conocimiento, en la evidencia, pero también en la creatividad. Y bueno, también Mauricio, que siempre lo ha caracterizado la innovación, pues tiene un enorme reto, lo ha estado haciendo, pero ¿qué piensas en relación a este contexto que ha sido planteado? Pues mira, yo concuerdo mucho con Luis, con Alexe, con Tona. La verdad es que son planteamientos todos muy oportunos y sólidos. Y yo quisiera decir que, digamos, desde el punto de vista de decisiones, la verdad es que hay una ausencia de apoyo científico. Entonces hay una ausencia de un grupo que esté analizando los datos seriamente, independientemente, y nos esté retroalimentando de cómo podemos hacer las cosas mejor. Hay investigación o desarrollo científico que va a cambiar la realidad, ¿no? Ese es que tengamos una vacuna, que evaluemos la cloroquina, que saquemos claro si la plasmaféresis nos va a ayudar, ¿no? Esos son desarrollos que deberíamos de estar haciendo como tal, ordenadamente, con recursos, impulsándolos. Y por otro lado, hay investigación pues, muy aplicada que nos sirve para ir modificando la realidad, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros transmitiendo el mensaje, ¿no? Es como el cubreboca, ¿no? O sea, ¿por qué no hemos evaluado si el cubreboca sirve o no sirve en el transporte público? Es una información súper necesaria, ¿no? Porque tú le dices a la gente, oye, ya lo evaluamos, si tú vas con tu cubreboca en el transporte público, disminuyes en 80% tu riesgo de adquirir una infección en el transporte público, y esa información muy práctica que nos sirve para cambiar la realidad, para empujarla, pues es muy necesaria y no la tenemos. O sea, desde mi trinchera te podría decir, la investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo la veo ausente. O sea, no la veo diciéndome, oye, doctor Hernández, ¿qué necesitas? Aquí tomamos decisiones, decimos, oye, sí, le vamos a poner un tapete a todas las empresas para que se desinfecten. Suena lógico, un tapete con hidroclorito de sodio ahí para que se desinfecten. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué evaluación? ¿Sirve? ¿No sirve? Nadie sabe si sirve o no sirve y es un costo muy grande para las empresas, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación verdaderamente nos hace falta construirlo y nos hace falta tener los mecanismos para activarlo en este contexto. Yo vi las convocatorias de CONACYT y pues la verdad es que, o sea, no les vi ni forma ni nada, ¿no? O sea, no sé qué vaya a salir de eso, como tampoco nunca supe qué salió de los fondos del CONACYT durante la epidemia H1N1. O sea, creo que nada, ¿no? Pero, digamos, sí tenemos que, como comunidad científica, y ahorita no me pongo ese sombrero, de veras debemos de analizar qué respuesta estamos dando, cómo estamos nosotros ayudando a la toma de decisiones.
Hay una base de datos pública, es la primera vez, la verdad, en la historia, y Hugo López-Gatell tiene esta gran transparencia de haber puesto la base de datos, pero no sé qué tan bien se está analizando. Entonces, ahí creo que hay un punto importante en el que debemos reflexionar. Ahora, déjenme mostrarles un par de gráficas que nosotros vemos, sobre todo por lo que decía Tonatiuh de las cadenas en el trabajo, ¿no? La verdad es que estamos muy preocupados porque lo que nosotros vemos es que estas industrias esenciales siguen con cadenas muy importantes de transmisión en el trabajo, mandando pues miles y miles de casos. Están ocurriendo miles y miles de casos en estas industrias y no están haciendo bien su trabajo. Por eso, subirlas a la plataforma y decirles, oye, tienes que hacer tu trabajo, está bien. A ver si lo logro compartir, si no, pues se las platico. Pero son dos gráficas muy demostrativas. Creo que no se va a poder, pero... No, porque no me están dejando ellos. Que doctor Lascano, que si nos permites compartirlas. Pero en fin, se las voy platicando. Analizamos el número de incapacidades que contribuyen la industria esencial, ¿no? Y nosotros teníamos la hipótesis de que esas incapacidades iban a disminuir porque tienen que poner sus protocolos de seguridad. Y bueno, no disminuyeron, aumentaron, o sea, siguieron paralelas con la epidemia y siguen contribuyendo a la epidemia, ¿no? Entonces, y luego las empresas que no son esenciales, pues deberían de haber estado paraditas, calladitas, sin hacer incapacidades porque los trabajadores no se congregan. No, pues también aumentaron sus incapacidades, ¿no? Lo que quiere decir es que no hay un cumplimiento ni una, conciencia clara de lo que estamos contribuyendo. Entonces, de aquí que nosotros pensamos que si en el trabajo logramos interrumpir las cadenas de transmisión verdaderamente, pues estaríamos quitando pues, una cadena de transmisión extraordinariamente amplia. Entonces, evaluar estas cuestiones que nosotros estamos recomendando, evaluar las barreras, evaluar el mecanismo de protección personal, evaluar el filtro, ¿no? Estamos todos sujetos a un filtro de temperatura, de síntomas, y no sabemos si funcionan o no funcionan, ¿no? Yo les puedo decir que entre mis colegas no funciona porque algunos se han contagiado y han entrado a pesar del filtro, ¿no? Entonces, estas cosas sí tenemos nosotros que hacer esta investigación que nos permita tomar decisiones, no que cambien la realidad, pero sí que cambien el curso de las cosas que estamos haciendo, y ahí es donde hay que poner recursos, hay que abocar a los estudiantes, a las gentes que están interesadas en hacer investigación. Gracias, Eduardo, y gracias a todos. Y a ver si les puedo compartir estos gráficos, son buenos. Se los voy a mandar aquí al doctor Lascano por correo. Sí, por favor. Pues muchas gracias a todos los panelistas. Realmente se ha pasado muy rápido este teleseminario. Voy a plantear algunas posibles conclusiones muy preliminares antes de darle la palabra para el corolario, algún cuestionamiento, algún comentario al director general, al doctor Juan Rivera. Pero, pues después de escuchar las excelentes participaciones de nuestros invitados, quiero referir que la especie humana desde hace siglos ha convivido con la calamidad y que cada vez contamos con mayores herramientas para superarla. La práctica científica es una de ellas, pero algo que se discutió también en este panel, que es muy importante, es que también debe ser bajo la perspectiva de una respuesta social organizada. La llamada, el eufemismo nueva normalidad involucra necesariamente incertidumbre. Ha sido uno de los elementos que ha sido reiterado por muchos de ustedes, e incluso un halo de misterio. Y nos hace referencia sin más a algunas de las nuevas situaciones
cotidianas a las que tendremos que acostumbrarnos. Desde la perspectiva epidemiológica, en la actualidad en México existe una focalización regional y asincrónica de la epidemia por SARS-CoV-2, y también eso ha sido enfatizado, y desde esa perspectiva deben de actuar también no solo las acciones gubernamentales de política pública, sino también en forma muy importante los sistemas de vigilancia epidemiológica. Es claro el planteamiento de que en la fase de mayor transmisibilidad es necesario continuar restringiendo la movilidad en el espacio público, particularmente de actividades no esenciales. Las actividades comerciales, laborales y sociales serán restrictivas por un tiempo indefinido para evitar la propagación mayor del coronavirus, por lo que esta necesidad de fortalecer y modernizar los sistemas de vigilancia epidemiológica, reactivar la economía, pero estableciendo, como lo ha planteado muy bien Mauricio, estrategias permanentes para minimizar los contagios e incrementar la cobertura médica es fundamental. Algo que no fue discutido, pero que sin duda será parte de una nueva discusión, es como el aislamiento voluntario para personas sintomáticas y también las de más alto riesgo. El conocimiento informado basado en evidencia científica es el principal insumo para los tomadores de decisiones, por lo que es fundamental promover esta sinergia de política pública e investigación científica. Agradezco nuevamente la excelente participación de nuestros ponentes. Ya ha pasado el tiempo, pero contamos con algunos minutos para clarificar algunos puntos de vista, y me gustaría invitar al doctor Juan Rivera Domarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, para que formule una última reflexión e incluso alguna pregunta para nuestros panelistas. Pues no me queda más, Eduardo, que en primer lugar felicitarte por este fabuloso, esta teleconferencia tan interesante, y pues a nuestros 4 panelistas, a Letze, a Luis Salvador, a Tonatiuh y a Mauricio, muchísimas gracias. Sin duda alguna, creo que cumplió con el objetivo que teníamos, que era hablar sobre cómo aprender a vivir con el coronavirus, cómo lograr la reactivación económica y al mismo tiempo proteger la salud. Hablamos de la necesidad de protocolos estandarizados para la gestión a esta ruta a la reactivación económica, pero con salud. Hablamos de la importancia de sistemas de vigilancia, pero de sistemas de vigilancia que nos lleven, que nos informen sobre acción, sobre la gestión de este retorno a la nueva normalidad, vigilancia epidemiológica que ya rompa esa discusión estéril y vacía en los medios de pruebas, 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 sin decir para qué, con qué objeto, qué otros indicadores además de las pruebas. Muy importante la experiencia internacional. Luis Salvador nos habla de tantas cosas que podemos aprender de las experiencias exitosas de Australia, de Taiwán, y también de los errores, ¿por qué no? Y hablar, por ejemplo, de la importancia que tuvieron los comités científicos que Luis mencionaba. Tonatiuh nos habló de innovación en sistemas de vigilancia, el uso de aguas residuales, por ejemplo, como un ejemplo de innovación, y su insistencia en que la vigilancia tiene que llevar a la toma de decisiones. Y Mauricio nos presenta algo que a mí me genera un gran orgullo y esperanza. ¿Por qué? Porque él nos presenta acciones que se realizaron muy rápidamente, lineamientos para las empresas, en donde con protocolos muy claros para retornar a la actividad, pero protegiendo la salud. Esta idea de la carta compromiso y la evidencia de que en más del 90% ha sido efectiva, la capacitación
de tantas personas con una eficiencia terminal tan alta, pues sí que en efecto la aprendió el doctor Mauricio Hernández, el del instituto, ni modo. Y finalmente, la idea de la vigilancia epidemiológica usando incapacidades, que es un instrumento tan útil, de modo que uno ve que hay acciones muy positivas en nuestro país y que esperemos que puedan cumplir con esta propuesta de regresar a la normalidad, pero cuidando su salud. Nuevamente, mis agradecimientos a todos ustedes por sus excelentes contribuciones y déjenme decirles que en este momento tenemos alrededor de 1,670 personas escuchando esta teleconferencia. Muchísimas gracias y felicidades al doctor Lascano por esta muy buena coordinación y moderación del evento. Pues muchas gracias, se ha terminado el tiempo, hay mucha actividad en el chat, muchos cuestionamientos, reflexiones, pero nuevamente a los panelistas mi agradecimiento y los esperamos a la nueva teleconferencia. Muchas gracias a todos ustedes.